encaja perfectamente. Y hoy vamos a hablar la segunda entrega de 3 sobre el pecado. Eso que irrumpió en la creación y modificó todo, cambió todo, y por eso el mundo está como está. Es algo que ahí irrumpió en la creación de Dios y tergiversó todo. Puesto los ojos, Jesús va a ser la tercera, o sea, esta es la segunda, el pecado nos asedia, Jesucristo nos liberta, la próxima será la palabra de Dios, nos alerta, el Espíritu Santo nos alienta. Pero vamos a hacer un repaso de lo que vimos la última vez. ¿Cuál es la radiografía del pecado en nuestra vida? En primer lugar, es algo que ofende a Dios porque va en contra de su plan perfecto. Y decíamos que, a ver si está perdido. En primer lugar, se encubre, como dijimos hoy, como dice así el proverbio, el capítulo 28, dice que el que encubre su pecado no prosperará, más el que lo confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. ¿Por qué se encubre? Y porque la conciencia sabe que es algo malo. Entonces se tapa, se encubre, nadie va anunciando por las redes sociales que va a cometer un cierto pecado, sino que se oculta. También vimos que es deleitoso, o sea, es placentero, porque si no nadie pecaría. Si fuera algo desagradable, algo que dolería, nadie lo practicaría, pero siempre el enemigo de nuestras almas promete un beneficio personal. Si haces tal cosa, vas a tener un beneficio, un rédito, un placer. Ese es el engaño. Dijimos también que es temporal, o sea, que es efímero, pasajero, algo que no dura mucho, y por eso mismo, como es efímero y es pasajero, totalmente contrario al gozo que produce el Espíritu Santo en el corazón, no es un gozo duradero y permanente, y aún se mantiene en situaciones adversas, en problemas, en dificultades, en luchas y en cargas, aún el gozo espiritual permanece. Todo lo contrario, el pecado produce un gozo, un placer que es temporal, es efímero, es pasajero. Y como tal, hay que repetirlo. Entonces, como ese placer es efímero y pasajero, se repite. Y cuando se repite, viene el hábito. Y cuando viene el hábito, viene la esclavitud. Es adictivo. ¿Se acuerdan cuando el Señor Jesús le dijo a los fariseos, dice, conoceréis la verdad os hará libres? Y ellos dijeron, pero nosotros somos hijos de Abraham, nunca hemos sido esclavos de nadie. Y era mentira, porque habían sido esclavos en Egipto y ahora eran esclavos del pecado y el Señor lo sabía y les dijo, de cierto les digo, el que practica el pecado, esclavo es del pecado. La persona quiere, pero no puede salir. Siempre trae consecuencias negativas, aunque al comienzo no, aunque al comienzo parezca que va todo bien, que nadie se entera, que me produce un beneficio, siempre trae consecuencias negativas. Y también se exculpa, o sea, no es mi culpa, es de la otra persona, es de la sociedad, es lo que me hicieron, es mi pasado, es mi jefe. Se justifica. La mujer que me diste es la que me engañó. No, es la serpiente. De ahí hasta acá, miles de excusas. Se racionaliza, se minimiza. Lo mío no es tan grave, Dios me comprende, lo de los demás sí es más grave. Entonces siempre se culpa para acallar la conciencia, se justifica. Sí, yo hago esto, pero resulta que es por esto y por esto, por lo que me hicieron, por mi familiar, por mi esposa, por mi esposo, siempre se justifica. Y lo que vimos, que tampoco tiene solución humana. O sea, uno dice, no, con la educación van a bajar los niveles delictivos, si ponemos policía por todos lados van a disminuir los robos. No tiene solución humana. No hay reformatorio, ni escuela, ni cárcel, ni terapia psicológica o psiquiátrica que pueda cambiar
el corazón del hombre, porque es algo espiritual. ¿A cuánto le gustaba física en la secundaria? Media difícil, ¿no? ¿Se acuerda de esa fórmula? Era. ¿Eh? ¿Y se acuerda? Caída libre. BF, velocidad final, B0, velocidad inicial, T, tiempo, G, aceleración de la gravedad. La famosa manzana que se cayó en la cabeza de Newton. Me está diciendo una ley natural, física, por todo comprobable, que si yo suelto la Biblia, no va a quedar flotando. Va a caer a la Tierra con una velocidad, una aceleración de 9,8 metros sobre segundo cuadrado. Muy bien. Yo puedo estar de acuerdo o no con la ley, pero es una ley universal y física. La hizo Dios. Como tantas leyes de los planetas, y tantas leyes químicas y físicas, biológicas, que decía recién Fabio, son leyes naturales que Dios lo hizo y es así. ¿Qué me queda a mí? Aceptarlo. Digo, no, yo no creo en la ley de la gravedad. Yo me voy a subir a un piso 15, me subo al balcón, doy un paso para adelante y quiero caer bien en cámara lenta y tocar el piso. No lo puedo. No se puede violar una ley espiritual. De la misma forma que hay una ley, natural. De la misma forma que hay una ley física y natural que tengo que aceptarla porque la hizo Dios así y no la puedo cambiar, hay también una ley espiritual que dice que la paga del pecado es muerte. O sea que no solamente hay una consecuencia negativa, todos vamos a morir, envejecemos y morimos, sino que hay una separación eterna, como dice allí en Romanos 6, 23. Pero vamos a leer el texto. En Hebreos, en el capítulo 2, vamos a leer el texto, ya lo leímos también la vez pasada. Dice Romanos 12:1, por tanto, nosotros también, teniendo, Hebreos. Hebreos 12:1. Puesto los ojos en Jesús, dice Hebreos 12:1, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, se sentó a la diestra del trono de Dios. Hoy vamos a ver nada más que el versículo 1, Hebreos 12:1. Y allí leímos en Romanos 6:23 la primera parte. Dijimos que así como hay una ley natural que me dice que todo cuerpo va a caer con una cierta velocidad al piso, hay una ley espiritual que dice la paga del pecado, o sea, el sueldo, el salario, las consecuencias del pecado, es la muerte. No solamente la muerte física, sino también la muerte espiritual, que es lo que la Biblia llama la segunda muerte, o sea, la separación eterna de Dios. Pero gracias a Dios que tenemos la segunda parte de este versículo. ¿Por qué? Porque más la dádiva, el regalo, el don, el presente, el obsequio de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces uno dice, bueno, entonces todo el mundo es salvo. Si Dios regaló vida eterna para todo el mundo es salvo. Pero no, un regalo que se requiere, que alguien lo acepte. Si yo te doy un regalo y lo rechazas, el regalo no llega. El regalo hace falta que alguien diga, sí, yo lo quiero. Vida eterna en Cristo Jesús. Esa es la buena noticia. La mala noticia es la primera parte, porque la paga del pecado es muerte, pero la buena noticia es que el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dijimos que no hay solución humana, y la solución tiene que ser de parte de Dios. Allí la solución está en la cruz de Cristo. Puedo volver un poco para atrás. La anterior. Ahí está.
La fe en Jesús y su obra en la cruz. Acompáñenme al versículo anterior, a este de Romanos 6. Vamos a leer desde el versículo 20. Dice Romanos 6:20, porque cuando eras esclavos del pecado, fíjense, dice tiempo pasado, ustedes eran esclavos del pecado, eran libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto tenías de aquellas cosas de las cuales ahora ustedes se avergüenzan? Porque el fin de esas cosas, el fin de ese pecado es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. O sea que este corazón endurecido por el pecado como una piedra, por la práctica constante del pecado y lejos de Dios, necesita una transformación. Necesita ser transformado, que dijimos que no hay ninguna obra humana que pueda hacer esa transformación. Y cambiado por un corazón tierno y dócil que obedece a Dios, no con su fuerza, porque es imposible, sino con el poder del Espíritu Santo. Y decíamos que Dios nos libró de la culpa del pecado, aquel que acepta este regalo, que cree en Jesús, por medio de la justificación. Nos libra del poder del pecado por medio de la santificación, a través de toda nuestra vida, y nos librará de la presencia del pecado cuando sea el tiempo de la glorificación y la redención total de nuestro ser, alma, cuerpo y espíritu. Entonces, fíjense que el regalo de Dios implica una aceptación. ¿Cómo se realiza este milagro? Un milagro es de la redención, la salvación. Fe en la obra de Cristo en la cruz. Hace falta fe en lo que Cristo hizo en la cruz, que murió por cada uno de nosotros. Arrepentimiento sincero, o sea, dolor y congoja, y a veces con llanto, un dolor muy profundo, arrepentimiento sincero por haber ofendido a Dios. Confesión a Dios, como leíamos hoy en la Santa Cena, cuando David dice, cuando cayó, cuando enmudeció, sus huesos se envejecían, en mi gemir, en mi llanto, en mi dolor todo el día. ¿Y qué dijo él? Voy a confesar mi pecado a Dios. Confesión a Dios, o sea, ponerse de acuerdo con él, que lo que hice está mal, aunque a mí me parezca que está bien, me pongo de acuerdo con Dios. Si Él dice que está mal y lo confieso. Apartarse de la práctica del pecado, porque dijimos, el que encubre su pecado no prosperará. Pero más el que lo confiesa y se aparta, alcanzará misericordia por medio de la fe en Cristo. Recibir el perdón, la misericordia, la gracia de Dios, un corazón transformado por el amor de Dios, comenzar una vida nueva. A veces se han preguntado desde el púlpito, ¿quién quiere esta vida nueva? ¿Quién quiere ser salvo? ¿Quién quiere saber que está perdonado? ¿Quién quiere tener una vida donde el pasado se borró? Y póngase de pie. Y la persona se puso de pie, se levantó sin ninguna vergüenza, diciendo, yo necesito ser salvo, yo quiero ese regalo de Dios, la vida eterna. Si hay alguien que todavía no dio ese paso, se puede poner de pie, oramos por él, sino también cuando termina la reunión o en su casa esta noche, se arrodilla allí en la cama y dice, Señor, perdóname, necesito tu salvación, necesito tu redención. Y leímos, nosotros también. O sea, fíjense que allí en la Galería de la Fe, que es en Hebreos capítulo 11, allí muestra el escritor del libro de Hebreos, toda una galería de hombres que han pasado por esta tierra y han cumplido con su misión. Allí nombra a David, a Abraham, a Noé, a Gedeón, y cuántas personas que por medio de la fe agradaron a Dios. Pero ahora dice allí en Hebreos 12:1, tanto, o sea, teniendo esta galería de personajes bíblicos que han triunfado y han llegado a la meta, nosotros también
uno puede decir yo, en la misma galería que Abraham, que Moisés, que David, que Elías, que Eliseo, yo también. Nosotros también, dice. Ustedes también. Gracias a la obra de Cristo en la cruz, Dios nos incluye a nosotros, aunque pensamos que no somos nada, Dios nos incluye a nosotros dentro de su plan perfecto de salvación. ¿Y qué quiere? Debemos ser fieles en cualquier circunstancia en que la voluntad de Dios nos coloque. Aunque, seamos sinceros, nos gustaría estar en la primera lista allí de Hebreos 11:33. La primera lista habla de los que conquistaron reinos, dice allí Hebreos 73, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filos de espada, sacaron fuerza de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros, los que triunfaron. Pero hubieron otros que también triunfaron, pero no la pasaron tan bien. Fíjense lo que sigue diciendo allí. Dice, más otros, versículo 35, más otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios, azotes, prisiones, cárceles, apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de aquí para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados. También haciendo la voluntad de Dios. O sea que nosotros estamos incluidos dentro del plan de Dios, cualquiera sea la circunstancia que nos toque dentro de su perfecta voluntad. La alegría es saber que la palabra de Dios también nos incluye a los creyentes dentro de este plan de salvación. Y dice, tenemos en derredor nuestro una tan grande nube de testigos. Allí no se está refiriendo a que nos están mirando, como si nosotros estuviéramos en un gran estadio y hubiera alrededor en las tribunas todos estos personajes de la Biblia que nos están mirando, sino más bien como que nosotros estamos en la carrera, lo miramos a ellos para tomar ejemplo, siendo nuestro mayor ejemplo el mismo Señor Jesús. Ahora nos toca a nosotros cumplir según los dones y talentos que Él nos dio, sabiendo que son tiempos finales. Tenemos el privilegio y la gran responsabilidad de formar parte de la iglesia en los tiempos finales, donde está pronta la segunda venida de Cristo. Esos testigos son también lo que para nosotros son ejemplos, como le dije, siendo el mayor ejemplo el mismo Señor Jesús. Y dice, despojándonos de todo peso. ¿Será que el escritor sabía que había inflación y tenemos que librarnos de los pesos? ¿Será que nos está diciendo a algunos que tenemos que ir al gimnasio y bajar unos kilitos? Que no nos vendría mal. ¿De qué peso debemos despojarnos? Dice, hay una carrera que correr y debemos despojarnos de todo peso. Cosas tangibles e intangibles, pueden ser personas, situaciones de nuestra vida, actitudes, rencores, resentimientos, pensamientos negativos, conversaciones, programas, amistades, tantas cosas que estorban y entorpecen la comunión con Dios. Eso es el peso. Estorban y entorpecen la comunión con Dios. ¿Y qué hacen? Debilitan la fe, nos hace dudar de sus promesas, nos hace dudar de sus propósitos de amor para con mi vida, añadiendo un peso inútil, innecesario y dañino, porque vamos a ver que no podemos correr con peso, a nuestra vida. ¿Y qué hace? Fíjense, nos da angustia y nos deprime el alma. Allí Pablo a Timoteo, en su segunda carta, le dice, huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz, junto con los que de corazón limpio siguen a Dios. Y después le dice, mirá, Timoteo, desechá
descartá, despojate de las cuestiones necias e insensatas que solamente engendran contiendas y conflictos. Si hay cosas de nuestra vida que entorpecen la comunión con Dios, el consejo de la palabra de Dios: despójense de todo peso. Vamos a ver qué pueden ser. Allí vamos a leer en Efesios 4:22. Un peso que debemos despojarnos es ese hombre viejo, esa vieja naturaleza que nos tira hacia abajo. Efesios 4:22. Dice allí Pablo, Efesios 4:22. En cuanto a la pasada manera de vivir, lo que hemos visto antes, esa vida de pecado y de esclavitud, despójense del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Dice, y renuévanse en el espíritu de vuestra mente y vístanse del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. O sea, tenemos que despojarnos de ese viejo hombre que está allí agazapado y en cualquier momento de descuido quiere florecer. Cosas del pasado, cosas del presente, cosas del futuro, que entorpecen la comunión con Dios, debilitan la fe, sembrando dudas en el corazón. Algunos ejemplos. Lo que hice. Lo que hice. Lo que hice no tiene perdón de Dios. Hace 5 años, 10 años, 15 años, 20 años. Lo que hice. Y vuelve a la mente lo que hice. Si ya está confesado, y uno se ha arrepentido, y lo ha confesado a Dios, y sabe en su corazón, por la palabra de Dios, la sangre de Cristo lo limpia de todo pecado, ese peso hay que despojar, desechar, dejarlo de lado, porque entorpece mi comunión con Dios. Lo que me hicieron. Hermano, si usted supera lo que me hicieron. Cómo me fallaron, cómo me traicionaron, cómo me engañaron. Lo que me hicieron. Y está allí, eso es lo que me hicieron en la mente. Es un peso que tenemos que despojarnos por medio del perdón. ¿Cómo Dios permitió que me pasara eso? Estamos continuamente repitiendo cosas del pasado, cosas negativas, o si no, preocupación por el presente y por el futuro. ¿Qué comeremos? ¿Qué beberemos? Allí el Señor Jesús, la palabra de Dios en los evangelios está hablando sobre el afán y la ansiedad. Me echarán del trabajo, están echando gente por todos lados. Cuando era soltero, llegó a mis manos un cassette de canciones cristianas, hecho por una iglesia bautista de Rosario, muy linda, lástima que lo perdí, tampoco lo encontré por internet, al ritmo de folclore. Y las canciones eran con respecto a ciertos pasajes bíblicos. Y con ¿qué comeremos y qué beberemos? Me acuerdo de la letra, que dice, ¿por qué se preocupa el hombre por el comer y el vestir? Como si solo en su cuerpo se reflejara el vivir. Si Dios cuida de aquellas cosas que hizo con adorno, ¿cómo no va a cuidar al hombre su obra de más valor? Busquemos primeramente solo el reino de Dios y todas las demás cosas las añadirá su amor. Mirad los lirios del campo, cómo crecen por doquier. No se vistió como ellos ni el más importante rey. Mirad las aves del cielo, volando al ponerse el sol. Nunca se mueren de hambre, las alimenta el Señor. Era una canción que hacía referencia a ese texto bíblico donde dice, no se preocupen, qué comeremos, qué vestiremos, porque Dios sabe que tenemos esas necesidades. ¿Cómo voy a enfrentar esta deuda, esta enfermedad, esta terrible situación familiar? También, despojémonos de esas ansiedades y preocupaciones. Dios se olvidó de mí, no escucha mis oraciones.